Bueno, familia, pues ya estamos de este otro lado de la casa. Doctor Flores, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y que nos traes un buen tema de interés para todos, ¿verdad? Hoy traje juguetes, Janet. ¿Juguetes? Sí, juguetes. ¿Y cómo lo vamos a doctor, utilizar? Juguetes de adulto. Ok. Oigan, muchas veces hemos escuchado, estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez de, ve a checarte la presión a la farmacia o ve a checarte la presión con el doctor. La modernidad, los tiempos, todo lo que ustedes quieran, en los últimos, digamos, 10 o 12 años nos ha permitido tener este tipo de aparatos en casa y hacerlo mucho más práctico para que podamos desde casa tener facilidad en la práctica de poder hacer una revisión de la presión arterial. Ajá, sí. Sin mayor problema o sin mayor complicación. Este aparato, así como lo estamos viendo, se conocen como baumanómetros y la función que tienen es medir la presión arterial de forma automática. Son diferentes a los que vamos a ver en un hospital, porque en un hospital tienen esta perillita que se va inflando. Sí, ¿verdad? Y necesitamos utilizar un estetoscopio, el aparato que se pone en las orejas y que tiene al final como una monedita que sirve para revisar las pulsaciones. Entonces, puntos a considerar antes de que revisemos la presión arterial. Hay cosas que debes tener siempre claras antes de revisarte la presión. La primera, normalmente lo vamos a hacer en nuestro brazo izquierdo. Tenemos que tener, exacto, el brazo izquierdo tiene que estar descubierto y lo ideal es que lo hagamos en lapsos por lo menos 5 minutos de descanso antes de hacer la revisión. O sea, antes de medir nuestra presión, vamos a hacer... Descansamos 5 minutos y volvemos a checarla. Exacto, no, o sea... Vamos a sentarnos, a descansar, a relajarnos. No se trata de que te cheques la presión en el momento en el que vas llegando a la casa o demás. Hay cosas que pueden alterarla y ni cuenta nos vamos a dar, como el consumo de café, el consumo de tabaco o de alcohol. Puede hacer que la presión arterial se eleve o cambie y no vamos a estar viendo un resultado que sea efectivo. Entonces, es importante que tengas un reposo de 5 minutos antes de revisarte la presión. Si estás haciendo revisiones seriadas, si tu doctor te dijo, te vas a checar la presión en la mañana, en la tarde o en la noche, por tantos días y lo vas a notar, hazlo así tal cual como te lo recomendó. No te la inventes, porque me ha tocado que me dicen que, no, sí me la chequé y casualmente todas son iguales. ¿No? Ajá. Hay algo a considerar también. Hay algo que se llama síndrome de bata blanca, que es una... No es muy común que pase, pero podría pasar. Hay personas a las que nos da nervios que nos estén revisando la presión arterial y eso hace que se eleve ligeramente. Normalmente eso se corrige cuando la revisas en casa. Es decir, si tú te la checas solito o solita, es menos probable que tengas este síndrome de bata blanca, que es, estoy viendo al doctor o a la enfermera y me está dando miedo. Y ya me dio miedo. Oye, y más típico como los hombres, ¿no? Yo creo que son los que tienen más miedo. Así como cuando llegan a hacerse estudios de análisis o que les van a sacar sangre, no, ya van con mucho miedo. Entonces, a lo mejor les pasa lo mismo con este aparatito. Somos los más collones y hay que reconocerlo. Hombres, mujeres, sí somos los más collones. A ver, ¿te ayudo? Ok, puntos a considerar. Sí, gracias. Pero, bueno, mira, les explico primero qué es lo que vamos a hacer. Esto es un baumanómetro. Este manguito del baumanómetro, es decir, es esta parte del baumanómetro que va en nuestro brazo. Más bien, te voy a agarrar de modelo, mujer. Muy bien, tú dale. ¿Está bien ahí el vestido o...? ¿Podemos subir la manga? Gracias, perfecto. Ayúdame, please, con el micro. Este es el punto en donde tenemos que... Baja un poquito tu brazo, descánsalo. La palma hacia arriba. Esta es la posición ideal, en una posición relajada. Esta manguerita, y en algunos casos, algunos manguitos van a tener una rayita de un color diferente. Podría ser azul, gris, roja. Van a indicar hacia dónde tiene que apuntar. ¿Y a dónde lo vamos a apuntar? Hacia la coyuntura de nuestro codo. No tiene que estar para acá ni para acá, justo al centro. A mediación. Y lo ideal sería 2 dedos arriba de la articulación, de donde se dobla nuestro codo. Voy a subir un poquito más. Muy bien. Tu suéter. Tú dale. Ahí es un punto favorable. Vamos a ajustar el manguito a una posición que sea cómoda. No tienes que sufrirlo, no tiene que doler, no tiene que estar muy apretado. Es lo que te iba a preguntar. No tiene que estar muy apretado, tiene que estar como justo nada más. Y no tiene que bailar. O sea, no tiene que estar flojo como para que baile. Muy bien. Y aquí, gracias, aquí viene lo más sencillo de todo. Cuando estamos usando un aparato automático, solo hay que picar el botoncito, se va a encender y empieza a llenarse solo. Mientras se está llenando,
Mientras se está llenando, tú vas a sentir una ligera presión, Sí. que nunca va a ser una presión de disconfort. O sea, ¿Por qué, va a por qué molestar en el ligeramente. brazo izquierdo y no en el derecho, doctor? Normalmente, si quieres, ahí te lo explico, espérame un poquito en tu plática, nada más para que no se vaya a alterar la presión con eso. Ok. Normalmente medimos en el brazo izquierdo. Si vemos que hay alguna alteración, lo vamos a medir en el izquierdo y en el derecho. Y hay que evaluar los dos y evaluar cambios entre ellos. Muy ¿Por bien. qué nos vamos al izquierdo? Porque es el brazo que tiene una circulación que podríamos considerar más directa desde el corazón, Ok. a través de la arteria que le está mandando el flujo de sangre. Aquí tenemos ya el resultado de tu toma de presión. presión. Lo vamos a apuntar aquí a esta cámara. Está un poquito alta. No, está ¿Está bien? perfecta. ¿Sí? Tenemos 129/95 Ok. y tenemos 92 pulsaciones. Ahora sí, viendo este resultado, vamos a platicar cuáles son los parámetros que debemos considerar. Vamos a bien. quitarte el manguito. Mira, aquí es el punto de referencia. Fíjate cómo va a salir sin quitarlo. Ok. ¿Te fijas que no tuvimos que batallar mucho en No. quitarlo? No estaba Ahora sí que apachurrando. salió Sí, sale solito. como una Muy manga, bien. literal. Entonces, tu presión está en 129/95 y traes 92 pulsaciones en este momento. Ok. Podríamos atribuir varias cosas, el hecho de que estamos platicando, el hecho incluso de que estamos en televisión, que podría ser que se eleve ligeramente la presión arterial. Esos son puntos a considerar. Probablemente si lo tomamos ahorita fuera del aire, lo vamos a encontrar unos puntitos más abajo. ¿Que me estaba tomando un café? También influye. Lo ideal es hacer una toma antes de tomar cualquier cosa que nos pudiera elevar, líquidos, cualquier cosa. Entonces, parámetros normales, o sea, lo que nos dicen siempre que es lo estándar, presión de quinceañera, 120/80. Eso es. Vimos aquí 3 números. Los primeros son tu presión sistólica y diastólica, 120/80. ¿Hasta dónde podemos considerarlo como estable? 20 para arriba y 20 para abajo. Muy o sea, bien. si el 120 es nuestro estándar, de 100 a 140 podríamos decir está en un buen límite. Está dentro de. Correcto. Ok. Estamos siendo muy genéricos. Obviamente hay muchos puntos a considerar, pero si está arriba de 140, el primer número, el más alto, hay que atender y hay que pedir una consulta con nuestro médico y hay que seguir revisando la presión. ¿En qué momento es necesario decir, me tengo que checar la presión? ¿Que necesitamos sentirnos cansados? No, lo ideal es hacer una revisión de presión por lo menos una vez al año. Y si tienes personas familiares que tienen presión arterial, lo ideal es hacerlo cada 3 meses. presión Estarlo arterial checando. alta. Ok, Bien, muy bien. vamos nada más a decir los parámetros. 140 a 100 es el número más alto y esos son nuestros límites. 60 a 100 es el otro número, que en tu caso era 95. Sí. Está bien. Y el último, que son las pulsaciones, van a rondar entre 60 y 100. Si está menos de eso o más de eso, es algo a considerar y necesitamos atendernos con nuestro médico. Híjole, doctor, pues muy bien. Seguimos hablando de este tema, podemos extendernos totalmente, pero el tiempo de televisión pues es un poco corto. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Te esperamos para otra visita y nos sigas informando aún más de placer. tantos temas interesantes. El lunes seguimos platicando de presión arterial y vamos a hablar de otras cosas que podemos revisar en casa. Claro que sí, igual te pueden checar esto en tus redes sociales, ¿verdad? Doctor Carlos Flores. Claro Mucho que sí, gusto. vamos al otro lado del estudio con mi compañero Sergio.